Bien, ahora vamos a redefinir lo que antes habíamos estado llamando número de líneas, de tal manera que pueda ser más congruente con la nueva definición o con la definición de flujo que tenemos hasta el momento, ¿sí? Recuerden que hemos hecho las definiciones de flujo de tal manera de que siempre se cuide esta relación, n entre phi es igual a z, ¿no? El z es la constante del dibujo que nos dice qué tan apretadas o qué tan separadas están las líneas. Va a ser un número positivo. El n, por ser un número, una cantidad de algo, también es un número positivo. Sin embargo, como habíamos visto antes, de acuerdo a cómo escojamos el sentido de la normal, porque tenemos dos opciones, pues el flujo podría darnos cierta cantidad o la opuesta, es decir, podría ser positivo o podría ser negativo. Bien, entonces aparentemente tenemos un problema, ¿no? Porque esto es positivo, positivo y esto puede ser positivo, negativo. Entonces tendríamos ahí una pequeña incongruencia, pero la podemos salvar o solucionar de una manera bastante sencilla. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginar una superficie que está siendo vista desde un costado, de tal manera que se ve como una línea, ¿correcto? Una superficie plana, si queremos, ¿no? Acá está. Una superficie plana vista desde un costado se ve como una línea. Entonces, si yo quiero encontrar el flujo eléctrico en esa superficie, tengo dos opciones, ¿no? Defino el versor normal o el vector normal así, o defino el vector normal así, ¿no? Tal como habíamos visto antes. Bien, vamos a imaginar que hay algunas líneas de campo, dibujamos algunas líneas de campo, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta de acá, vamos a extender un poco esto, y esta de acá. Entonces, si a mí me preguntan cuántas líneas atraviesan esa superficie, yo simplemente digo 4, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora voy a seguir diciendo 4, solo que le voy a agregar un signo más o menos de acuerdo a la normal que yo escoja. Entonces digo, por ejemplo, si yo escojo n como mi vector normal, ¿sí? Y por el otro lado escojo n', primero analizamos este caso de acá. Si escojo n como mi vector normal, yo me pregunto, ¿cuántas líneas están atravesando la superficie S, ¿no? Que se ve como una línea porque está siendo vista de costadito? ¿Cuántas líneas atraviesan la superficie S en el sentido de n? Es decir, de acá para acá. Y yo diría, oye, de acá para acá atraviesan 1, 2, 3 y 4. Y por tanto yo diré que mi n mayúscula es igual a 4. Es decir, 4 líneas atraviesan la superficie en el mismo sentido que el n que estoy escogiendo. De acá para acá. Porque el n va de acá para acá. Ya. Por el otro lado, si yo escojo el n', que es este que está acá, me hago de nuevo la pregunta, ¿cuántas líneas están atravesando la superficie en el sentido de n'? Es decir, de acá para acá. Y lo primero que yo podría decir es ninguna, ¿cierto? Profe, no hay ninguna línea que atraviese de acá para acá. Todas van de acá para acá, ¿no? Ya. Sin embargo, nosotros vamos a contabilizar como negativas las líneas que van en sentido contrario del vector normal que escojamos. Es decir, si yo escogí el n' y tengo por acá una línea que va en sentido contrario del vector normal, entonces la contabilizo como -1. Entonces, esta línea, por ir en sentido contrario a n', cuenta como menos una línea. Entonces sería -1, -1, -1, -1, y tendría por tanto -4, ¿no? Digo, el n' le llamo ahora, porque escogí el n minúscula prima, es -4. ¿Correcto? Ya está. Bien, claramente si lo que salga acá va a ser el negativo de lo que salga acá. Siempre se va a cumplir eso, ¿no? Porque solamente hay dos sentidos. Si esta línea la veo, por ejemplo, esta de acá, que va de acá para acá, será positiva si escojo el n, será +1, más una línea si escojo el n, y será -1 línea si escojo el n', ¿no?
Entonces, claramente, cada línea cuenta como más 1 o menos 1 de acuerdo a cómo yo escoja el n. Entonces, claramente, estos van a ser siempre iguales y opuestos. Muy bien, el flujo, claramente, como habíamos visto, también depende de cómo escoge el n, ¿no? Entonces, para este n de acá, yo voy a suponer que el flujo es, por ejemplo, 7, ¿no? ¿Estamos? Entonces, tiene que ser un número positivo porque estas son las líneas de campo, el campo eléctrico está más o menos hacia allá, el ángulo que hace con n es menor a 90, por tanto el flujo me va a dar positivo, ¿no? ¿Recuerdan la ecuación del flujo? Producto escalar E por n, ¿no? La integral de eso, la integral del producto escalar, entonces esto me saldría positivo, ¿no? Claramente si yo escojo, en vez de este n, escojo el negativo, ¿no? Porque este n' es el negativo de este n, pues en la ecuación de flujo, vamos a escribirla, flujo es igual a integral en superficie de E producto escalar n diferencial de A. Si yo cambio el n por el n', pues lo que va a suceder es que todo cambia colocándose o colocándole un menos adelante, ¿no? Se hace el negativo del anterior. Entonces claramente el flujo acá me saldría menos 7. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando yo defino el número de líneas como lo estoy haciendo ahora, ya resolví el problema de que esta relación se cumpla siempre, independientemente del n que yo escoja, ¿no? Por ejemplo, yo diría, si escojo ese n, tendría n sobre phi es igual a 4 séptimos. Si escojo este n', yo tendría, acá voy a poner phi', tendría que n' entre phi' es menos 4 entre menos 7, que es lo mismo, ¿no? Y este sería claramente mi z, la constante del dibujo. ¿Correcto? Bien. Entonces, pongamos otro ejemplo. Vamos a imaginar que estamos en una región donde hay un campo eléctrico. Dibujo algunas líneas de campo eléctrico. Ahí está. Voy a imaginar una superficie curva, ¿correcto? Y voy a imaginar que esa superficie la veo desde un costado, para que se vea como una línea, para que se pueda representar solamente con un poco más de facilidad en la pizarra. Entonces, voy a imaginar que esta es mi superficie. ¿Correcto? Esa es la superficie que yo estoy viendo de costado y por tanto se ve como una línea nada más. Bien, superficie esa, ¿no? Si yo me pregunto cuántas líneas atraviesan esa superficie, para responder esa pregunta debo definir una normal. Entonces, imaginemos que defino así la normal a la superficie, ¿correcto? Y claramente tengo que escogerla igual a lo largo de toda la superficie, es decir, de este lado hacia este lado, o podría ser desde abajo hacia arriba, ¿no? Ahí está, n. Y digo lo siguiente, ¿cuántas líneas atraviesan la superficie en el sentido de n? Diría, ¿cuántas líneas en el sentido de n? Diría, oye, por acá son así, ¿no? Diría, por este lado, por el lado izquierdo, una línea, dos líneas, tres líneas atraviesan la superficie en el sentido de n. Tendría 3, ¿no? Entonces ahí irían 3. Pero por este lado de acá, las líneas atraviesan la superficie en el sentido contrario a n. Entonces tendría que descontar una y dos líneas. Entonces sería 3 menos 2. El total sería una línea, ¿no? Entonces digo, en total, o simplemente digo, una línea atraviesa la superficie en el sentido de n que he definido, ¿no? Ya, vamos a suponer en este ejemplo que el flujo eléctrico que atraviesa toda la superficie vale 5.
¿correcto? Y voy a ponerlo así, voy a poner acá entre paréntesis el flujo eléctrico para Sn. ¿Estamos? Para el n que hemos definido, porque si escogemos el opuesto nos sale menos 5, ¿no? Como habíamos visto antes. Muy bien, si suponemos que esto es cierto, ¿no? Claramente ya podríamos calcular el z, ¿no? Tendríamos n sobre phi es igual a 1/5 y esto sería mi z, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer para terminar este ejemplo es separar toda la superficie en dos partes, una mitad derecha, una mitad izquierda y una mitad derecha. Entonces, digo, hasta acá más o menos, ¿correcto? Va a ser la mitad izquierda y desde acá más o menos va a ser la mitad derecha. ¿Sí? Mitad izquierda y mitad derecha. Entonces, si a mí me preguntan, ¿a qué es igual el flujo eléctrico en la mitad izquierda? ¿Qué respondería? Pues yo diría, oye, en la mitad izquierda es un pedazo de superficie y claramente tiene que cumplir con esto, ¿no? Entonces yo podría encontrar ese flujo como n sobre z. Entonces diría, el flujo eléctrico que atraviesa esa mitad de la superficie, o esa sección, la mitad izquierda sería, según esa relación, el número de líneas que atraviesen esa superficie o esa parte izquierda entre el z, ¿no? Diría, por tanto, el flujo sería igual como, acá tengo que, bueno, vamos a seguir escogiendo el mismo n, no vamos a utilizar otro, así que no hay problema. Diría, ¿cuánto vale ese ni? Pues digo, en este pedazo, ¿cuántas líneas atraviesan la superficie en el sentido de n? Pues como pusimos acá, son 3, ¿no? Entonces diría 3 entre z, que vale 1/5, pues esto me da 15. Hay un flujo eléctrico de 15 que atraviesa la parte izquierda de la superficie, ¿no? Algo similar podría ser con la parte derecha. Diría, el flujo eléctrico de la parte derecha va a ser igual a el número de líneas que atraviesa la superficie derecha, nd, entre z. ¿Cuánto vale nd? ¿Cuántas líneas atraviesan la parte derecha en el sentido de n? Pues veo que atraviesan 2, ¿no? Pero lo hacen en sentido contrario a n, por tanto sería, como pusimos acá, menos 2, ¿no? Y acá tendría, por tanto, menos 2 entre 1/5 y por tanto tendría menos 10. ¿Sí? Es decir, el flujo eléctrico que atraviesa la parte derecha es negativo. Y claramente podríamos verificar lo que vimos en la sesión anterior, de que el flujo que atraviesa la superficie total tiene que ser igual a la suma de los flujos que atraviesan cada una de las partes. Entonces, el flujo que atraviesa toda la superficie tiene que ser igual al flujo que atraviesa la parte izquierda más el flujo que atraviesa la parte derecha. Es decir, 15 más menos 10. Esto es igual a 5 y tendría que coincidir con este 5 que teníamos acá.